vamos entonces a comenzar la clase, y hay una oración que es muy bonita y se invoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que Jesús deja en este mundo cuando él vuelve al Padre. Él dice, yo tengo que volver al Padre pero para él poder venir y quedarse aquí con ustedes, y hablando del Espíritu Santo, yo tengo que volver al Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo se mantiene aquí en el mundo, ayudándonos a nosotros a conocerlo, amarlo y servirlo más todos los días. Así que la oración al Espíritu Santo en la página 9. Si tienen el librito, y Arelis, vas a tener que pasar por Corpus, igual que tú, Santiago. Ya va, Santiago, te veo el domingo, no te preocupes. ¿Ok? La página 9 se dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ahí tienen la oración del Espíritu Santo. ¿Ok? Y con esa comenzamos. Y vamos a tomar exactamente donde dejamos la misa la semana pasada. Y yo no sé si lo mismo le sucede a ustedes como me sucede a mí. Cada vez que al comienzo de estos cursos, para mí, la misa durante este tiempo la disfruto tanto, porque al meditarla más con ustedes, pues la disfruto mucho más. Estoy yo en unos momentos de éxtasis, ¿no? De poder estar en ese mundo de tanta paz. Y espero que para ustedes la haya sido, por lo menos el principio, el comienzo de la misa, lo hayan podido entender un poquito mejor de lo que lo conocían hasta ahora. Y lo habíamos dejado la misa la semana pasada, cuando Manny nos explicó sobre el Gloria, el significado del Gloria, por qué se recita, por qué se canta, por qué de pronto viene ese gran entusiasmo, porque nosotros hemos estado en un sentido de remordimiento por las cosas que hicimos, por las cosas que no hicimos, por las cosas que dijimos y las cosas que no dejamos de decir. Por lo tanto, cuando llega el Gloria, ya sabemos que estamos en la presencia de un Padre que nos ha perdonado, que nos ha aceptado, que nos anima, y por nosotros estamos tan contentos con él que lo único que podemos hacer es alabarlo, y por eso se llama el Gloria a Dios, ¿no? Enseguida que se acaba el Gloria, el Padre hace un gesto, y es un gesto muy importante. El Padre le abre las manos, los brazos, y dice en ese momento, oremos. ¿Okay? Una de las cosas que es una guía para todos nosotros es cuando ustedes oigan en la misa, oremos, siempre quiere decir que nos tenemos que poner de pies. ¿Ok? Obviamente, al principio de la misa estamos de pies todavía, ¿no? Pero cuando estemos sentados, acuérdense, si oyen la palabra, oremos de pies. No vayan a hacer ustedes como hacía yo, que yo me guiaba por la viejita que estaba adelante, y si ella se paraba, yo me paraba. Si ella se sentaba, yo me sentaba. Si ella se arrodillaba, yo me arrodillaba, porque esa viejita parecía que tenía una experiencia de muchos años. Ella no se iba a equivocar, y si yo seguía lo que estaba haciendo ella, la gente se iba a pensar que yo sabía lo que estaba haciendo también, y yo estaba perdido por completo. Pero lo importante era de que estaba yo tratando de aprender, pero nadie me lo había enseñado. Ahora quiero que ustedes entiendan el porqué. Nos ponemos de pies cuando vamos a dirigir la palabra al Señor. Muchas veces y en nuestra práctica, encontrarnos entre amigos, aunque mucho de esto ya hoy día se está perdiendo, ¿no? Cuando nos encontramos con un amigo, de pronto, y uno está sentado y el otro está parado, nos ponemos de pies, ¿no? Para reconocer la persona que está frente a nosotros. Pues por nosotros también, cuando vamos a orar, nos ponemos de pies para poder alabar al Señor. Dice que en los tiempos de Jesús, cuando el judío quería ir a orar, pues él
subía una montaña, pues mientras más alta sea la montaña, mejor era, porque en la manera de pensar ellos, que mientras más cerca tú estabas de los cielos, más cerca estaba de Dios. Aquí en la Florida, acuérdense que no tenemos montaña, tenemos que ponernos de pie para poder acercarnos un poquito más a los cielos. Pero ese es el propósito. Cuando el sacerdote abre los brazos y dice, oremos, quiere decir que vamos ahora a ofrecer la oración por la intención que estamos allí nosotros, en acción de gracias, ya sea lo que sea. Y el símbolo es que él abre los brazos como si estuviera aguantando una vasija donde todas las oraciones se le van a ofrecer a Dios, y por eso él levanta el brazo y hace la oración. Este domingo que viene ahora, y todos los domingos la oración cambia. Este domingo el Padre va a decir, Señor Dios, que manifestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando personas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el por qué decimos amén es importante. Un detalle. Muchas veces en las iglesias protestantes, el predicador le dice a la gente que ustedes me oyeron, digan amén. Y él se pone gritería para que la gente grite amén. Él sabe que la gente no está dormida, que están oyendo, ¿no? En la iglesia católica decimos amén con el propósito de que la persona entienda que amén es una palabra hebrea que significa que aquello que se dijo, yo lo apoyo, que aquello que alguien confirmó, que alguien declaró, yo lo confirmo, ¿no? Por eso es que si estamos atentos a lo que se dijo, si nuestro corazón lo siente, y muchas veces el saber esto, no, ustedes van a ver que con el tiempo ustedes se van a encontrar diciendo amén, no porque están apoyando, sino de que ustedes sienten lo que la otra persona dijo. Y en la misa, el sacerdote, acuérdense, en la persona de Cristo, está celebrando, precediendo en esa misa. Cuando él ora, le está orando como hijo al Padre. Y por lo tanto, lo que él le está diciendo al Padre, nosotros lo estamos apoyando. ¿Ok? Eso estamos en el medio de ese diálogo. Por eso nosotros decimos amén, ¿no? Dando confirmación. Cuando ustedes vengan a recibir su primera comunión, o cuando ustedes vengan a comulgar, cada vez que uno va a recibir la Eucaristía, el sacerdote, el diácono, el ministro de Eucaristía, el obispo, el papa, le va a decir el cuerpo de Cristo. La respuesta es amén. Si no hay respuesta de amén, tú no sabes lo que estás recibiendo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de estar atento a que tú sepas lo que tú estás recibiendo. Esto no es un pedacito de pan ni estamos compartiendo una comida en común, no. Esto es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, y la persona recita amén. ¿El por qué? El por qué decimos amén, porque lo creemos. El poder explicarlo es uno de los grandes misterios. Más tarde lo vamos a poder explicar un poquito mejor, pero es uno de los grandes misterios que la iglesia nos ayuda a tratar de entender, pero que tenemos que creer más que entender, porque lo vemos con los ojos del corazón, no con los ojos de la cabeza. ¿Okay? Por lo tanto, cuando el sacerdote termina su oración, el libro se cierra y él se sienta. Y por lo tanto, ahí comenzamos a leer las lecturas. Ahora, en la misa van a ver la primera lectura, va a haber el salmo, va a haber la segunda lectura y va a haber el evangelio. ¿Okay? Pero vamos a empezar con la primera lectura. La primera lectura nos va a contar del Antiguo Testamento. Una de las cosas tan interesantes que nos enseñó San Agustín fue que el San Agustín pudo reconocer
de que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? So, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. Hay dos en la Biblia, hay dos etapas, el Antiguo y el Nuevo, que uno es antes de Cristo y el otro es después de Cristo, ¿no? Cuando Cristo viene al mundo. So, tenemos la primera lectura del Antiguo Testamento y una de las cosas que le reto a ustedes que pongan atención, porque la primera lectura nos da una introducción al evangelio que vamos a oír más tarde. Si ustedes ponen atención, ustedes van a ver que aquello que fue anunciado en el Antiguo Testamento, aquello que fue anunciado antes de que Jesús viniera al mundo, estaba ya, la profecía se había hecho de que esto se iba a cumplir. Por lo tanto, si ponen atención, ustedes van a ver de que hay una conexión entre la primera lectura y el evangelio. ¿Okay? La segunda lectura se coge, y casi siempre se escoge de el Nuevo Testamento, pero de las cartas que escribieron los apóstoles a las comunidades que estaban comenzando después que Jesús vuelve al Padre, ¿no? Se quedaron ellos y ellos tuvieron que mantener la iglesia andando. Si ponen atención en la segunda lectura, siempre van a ver el conflicto, lo difícil que le fue muchas veces a las comunidades que estaban comenzándose llamándose cristianos, católicos, iglesia católica, cómo nació y todos aquellos conflictos que hoy día todavía lo tenemos. Si ustedes ponen atención, ustedes fíjense que las últimas 2 o 3 semanas hemos estado leyendo de las cartas de Santiago y Santiago le hablaba a la gente de que, oye, es bueno que tenga fe, pero fe sin trabajo no vale. Tienes que proclamar y trabajar tu fe. Tienes que ponerla en acción. Fíjense que aquello que estaba sucediendo hace ya 2000 años atrás, fíjense, todavía está sucediendo hoy por hoy. Hay tantas personas que se consideran, bueno, yo soy religioso, yo soy tan santo, pero no es ser, sino es hacer también. Tienes que tener la combinación de los dos. ¿Ok? Ahora, entre la primera y la segunda lectura tenemos lo que llamamos el Salmo. Y el Salmo es un canto de alabanza. Antes de que las escrituras fueran dadas al pueblo, los pastores, y esto es el pastor David, a él se le dan crédito por tantas de esos salmos, porque fueron canticos que él escribió y de esa manera él oraba con el Señor. Él tomaba esa oportunidad para poder rezarle al Señor en esos cantos, en esos villancicos. Y los salmos también, de nuevo, es el corazón rezando. Ustedes van a ver más tarde, cuando lleguemos a Semana Santa, a Cuaresma, vamos a rezar el Salmo 51, que es un salmo que ustedes van a ver que tiene que ver con el remordimiento de haber pecado. Y vamos a ver cómo el rey David, aquel héroe de la Biblia, de la historia, obviamente también era humano. Tuvo su alta y definitivamente tuvo su baja, pero en su alta escribió el Salmo 22, en inglés se le llama el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Él reconocía que ese Señor me daba todo lo que yo necesitaba. Al mismo tiempo, más tarde, cuando él tiene esa gran caída al pecado, cuando él se aleja de las enseñanzas de ese gran Dios que lo llevó a él a ser rey, él escribe entonces el Salmo 51 en reconocimiento del dolor que él sentía en su corazón en haber traicionado al Señor. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más tarde. Ahora, cuando llega el Evangelio, ¿ok? El Evangelio es la palabra de Dios.
ya no es el Antiguo Testamento, ya no es en la segunda lectura donde es el hombre guiando los pasos de las comunidades que estaban creciendo, no es Dios hablando a los profetas para los profetas entonces hablaran por él, sino que esto es lo importante del evangelio. El evangelio es la palabra de Dios haciéndose presente. Ya no era el hombre hablando por Dios, sino era Dios a través de Jesús hablándole al hombre. Ya era Dios, obviamente, hablándonos a todos nosotros. So, cuando vemos el evangelio, tenemos que estar claros de que es Dios el que nos está hablando a nosotros personalmente. Y ustedes ven, si se han fijado, y esto yo lo hago a propósito, pero tiene un sentido y se lo voy a explicar a ustedes porque no todo el mundo lo sabe. Aquí en Corpus, ustedes se fijan de que cuando se va a leer el evangelio, si hay un diácono presente, ya sea el papa, ya sea el obispo Winsky, sea quien sea, si hay un diácono presente, la responsabilidad de leer el evangelio es del diácono. Él es el que está designado a proclamar la palabra de Dios. So, el diácono se va a parar y se para de frente al sacerdote que esté presidiendo la misa. ¿Ok? Y ustedes ven que él se baja alante de él y el sacerdote hace una bendición por encima. Y para muchos, hay muchos que se piensan que dice, Tony, vete y lee allí. No, no es eso, no. Lo que se está diciendo es que el Señor te ayude dignamente a proclamar el evangelio de él. Es una bendición que se hace sobre y es pasada a mí para yo poder ir a leer la palabra de Dios. So, por lo tanto, ahora soy yo el que le estoy prestando a Dios mi voz, mis labios y mis talentos, ¿no? So, fíjense que yo pudiera ir derechito de donde está sentado lo que llamamos la sede, de donde está sentado el Padre, derechito al ambón, donde se va a proclamar el evangelio. Pero yo no hago eso. Yo subo arriba al altar, le doy la vuelta, cojo el evangelario, enseño el evangelario, después le doy la vuelta al altar y vuelvo al ambón. ¿Por qué ir tan lejos y tanta vuelta para ir a un lugar que hubiera sido tan fácil ir al frente? Lo importante de todo esto es que nosotros podamos captar y tomar el lugar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por miles de años en esclavitud, en libertad, estuvo esperando siempre que llegara el Mesías. Bueno, esa demora en el subir al altar, el darle la vuelta al altar, el llegar al centro del altar, el coger el evangelario, el levantar el evangelario al pueblo, nos recuerda el pueblo de Israel el tiempo que pasó en espera, con la ansiedad de que llegara el Señor. Cuando se levanta el evangelario, es como si nació el niño Jesús. En ese momento ya llegó la palabra de Dios al mundo. De ahí en adelante, entonces, el evangelario, el diácono con el evangelario elevado, camina hacia el ambón. Ahora es el tiempo que espera Israel desde el tiempo que nace el Señor hasta el día que pudo oír su voz. Y entonces llegamos al altar y el diácono o el sacerdote, si no hay un diácono presente, nos va a decir, el Señor esté con ustedes. Y ustedes nos van a recordar a nosotros con la respuesta de y con tu espíritu, ¿no? Recordándome a mí que no es el diácono Tony, no es Tony, no, es el Señor a través de Tony. En el espíritu va a hablar a través del Tony, del padre José Luis, del padre Sonny, del padre John, sea quien sea, ¿ok? El Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, será la respuesta. Y entonces se va a proclamar de dónde viene la lectura que vamos a leer. ¿Ok? Entonces, obviamente yo diría
lectura del Santo Evangelio de Marcos. Este año estamos leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Okay? Para que ustedes sepan, se leen 3 años, son ciclos de 3 años. El Evangelio que ustedes oyeron el domingo lo van a volver a oír otra vez en 3 años. ¿Okay? No se va a repetir ese Evangelio por 3 años. Ahora estamos leyendo Marcos. Lo que le llamamos nosotros el ciclo A, el primer año que se lee, el Evangelio que se lee es Mateo, después Marcos y por último Lucas, A, B, C. ¿Okay? Y el Evangelio de Juan se lee más que nunca, se lee en el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos es tan corto. Entonces se usa el Evangelio de Juan para rellenar las semanas que faltan. Pero normalmente A, Mateo, B, Marcos y C es Lucas. ¿Ok? Yo diría lectura del Santo Evangelio según Marcos. ¿Ok? Y entonces yo hago algo que es muy importante, que nosotros reconozcamos también el por qué se hace. Yo me presigno en la frente, en el labio y en el corazón. ¿Okay? Las personas ven y repiten lo mismo, igual que yo hacía con la viejita, igualito, repito lo mismo que veo y ahí se queda. Pero es importante que ustedes sepan lo que se dice. Cuando uno se presigna en la cabeza, y no tiene que ser con las mismas palabras, puede ser sus propias palabras, pero para que ustedes estén atentos al por qué se hace. Señor, abre mi mente para poder entender, abre mis labios para poder proclamar, y siempre, Señor, quédate en mi corazón. Ustedes pueden decir las palabras que ustedes quieran, pero ese es el propósito, ese es el sentido que tiene el por qué nos presignamos en la frente, en los labios y en el corazón. ¿Ok? Y ahí entonces comienza la proclamación del Evangelio. Cuando se termina en la proclamación, la palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ok? Estamos alabando nosotros a Dios de que Él habló con nosotros. Y lo interesante de esto es que si uno pone atención, el Señor no va a decir algo todos los domingos. Si nosotros vamos con ese deseo de oír, de aprender y que el Señor nos traiga claridad, ustedes verán que no se van a ir vacíos, no se van a ir vacíos. El Señor siempre nos regala algo. Y por lo tanto, después de ahí, pues viene una reflexión. Ahora, la iglesia le ha dado la responsabilidad a los sacerdotes y a los diáconos de proclamar el Evangelio. Con la única excepción siendo de que si un sacerdote que no tiene diácono o no tiene otro sacerdote pierde la voz, él puede y tiene la autoridad para dejar que un laico, una persona que él escoja, pueda llevar el Evangelio, la homilía, ¿no? La explicación del Evangelio. Pero tiene que ser escrita por el sacerdote para que él lea exactamente lo que él escribió, porque no puede él hablar. Es la única excepción. Mientras tanto, tiene que siempre ser el sacerdote o el diácono. Ninguna otra persona puede explicar el Evangelio, aunque sea maestro de tanta sabiduría y tanta inteligencia. En la misa solamente el sacerdote o el diácono puede dar la homilía, la explicación del Evangelio. El propósito de la explicación es para poder traer el Evangelio a un nivel en que nosotros lo podamos entender. Ustedes se fijan que, y hemos oído en el Evangelio hace unas semanas atrás, varias veces, y el domingo mismo, cuando dicen que Jesús venía con sus discípulos, hablando con ellos, y estaba tratando de encontrar un lugar donde lo dejaran tranquilo para él poder hablar con ellos y explicarle a ellos, porque Jesús siempre supo de que él le iba a hablar al pueblo en parábolas le iba a hablar a ellos, pero a los discípulos le enseñaba. Y por lo tanto, sabiendo de que el día de mañana yo no iba a estar aquí, decía Jesús, ¿no? Y entonces estos que yo dejo atrás son los que van a traer las enseñanzas. Entonces era la responsabilidad
de aquellos discípulos, aquellos que volvieron a ser los apóstoles, que después ordenaron a sacerdotes, a diáconos y después ordenaron a más sacerdotes. Y en esa línea, a llevar el mensaje, a las enseñanzas al pueblo de Dios. ¿Okay? Cuando se termina la homilía, el diácono o el sacerdote vuelve a la sede y de allí se proclama el credo. ¿Okay? Y aquí es donde va a entrar Manny hoy. No sé si va hasta dónde vamos a poder llegar hoy con la explicación del credo, pero lo importante es el credo nos ayuda a nosotros a reconocer lo que nosotros creemos. Por eso se llama credo. Si muchas veces la gente te pregunta, dice, oye, ¿pero qué tú eres? ¿Católico? ¿Y qué es lo que creen ustedes? Y una de las cosas que yo he visto tan cómico, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, nosotros creemos en Dios. Y dice el otro, sí, nosotros también. ¿Y qué más tú crees? Y dice, bueno, yo creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Oh, nosotros también. ¿Y qué más? Y dice, bueno, vamos a hablar de los Marlins o vamos a hablar de los Dolphins, porque ya no sabemos más nada. Y recitamos el credo tantas veces. Y el credo nos ayuda a nosotros a conocer y entender qué es lo que nosotros como iglesia creemos, qué es lo que ha sido enseñado a nosotros para poder reconocer quiénes somos. ¿Ok? So, lo voy a dejar con Manny para que Manny se encargue de traernos a la sabiduría del credo. Va, Manny. Gracias, Tony. Allá. Ok, el credo, claro, el credo es en realidad una palabra latina, en latín, que quiere decir creo. Credo, creo. Es el mejor resumen de lo que nos identifica como cristianos, es la profesión de la fe. La gran mayoría decimos que creemos en Dios y el catecismo nos recuerda, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Eso está en el catecismo, en el número 27. Dios nos ha creado para buscarle. San Agustín dijo, porque nos han hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Eso es lo que dijo San Agustín. Nos ha creado para buscarle. Entonces está ¿de dónde viene el credo? El credo viene de la revelación de Dios divina, manifestada cuando Dios en las escrituras, en el pueblo judío, en el Antiguo Testamento que Tony estaba buscando, el pueblo judío siempre estaba buscando a Dios y Dios lo buscaba a ellos. Entonces llega Jesús y llega a la cúspide, a lo máximo, y después de la resurrección y el evento del Pentecostés, la comunidad cristiana comienza a crecer rápidamente. Las primeras comunidades de creyentes tuvieron a los apóstoles y a otros testigos que fueron testigos de la vida y de la obra de Jesús. Primero se escriben en el Nuevo Testamento, primero escriben las cartas. Pablo escribe sus cartas y los apóstoles escriben sus cartas. Después vienen los evangelios. Las escrituras, en el Nuevo Testamento, lo más antiguo son las cartas de Pablo a las comunidades. El conjunto de las verdades que aparecen en los evangelios fundamentales de la fe cristiana se encuentra contenida en los credos. Un credo es básicamente un compendio de las verdades de fe que profesamos como iglesia. Son profesiones de fe porque resumen la fe que propician a los cristianos. Credo, latín por creo. La primera palabra es creo. Y hay dos credos. Uno es el credo de los apóstoles y el otro es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Cuáles son las diferencias de los dos credos? El credo de los apóstoles es el más antiguo. Y hay una leyenda que dice que los apóstoles, cada uno de ellos dijo una verdad y
Y eso es las que están en el credo, porque son 12 verdades las que hay en el credo de los apóstoles. Si ustedes miran en la página 105 del libro, primero está el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles, yo creo que el padre José Luis el domingo hizo el credo de los apóstoles. Ajá. Él es Sí, una... cuando el padre José Luis se emociona mucho y se estira en la homilía, entonces él usa el credo más corto, Sí. pero obviamente él tiene la opción de usar cualquiera de los dos. Lo que él hace eso normalmente porque antes más que nunca, y es costumbre ya, teníamos que salir corriendo para la tercera misa y entonces sabía que ya estamos cortos de tiempo y entonces usa el credo que es corto, que es el de los apóstoles. Y también se usa en el bautizo, ¿no? Los bautismos. Es cuando el Yeah. padre creen creen en Dios, Padre, entonces la gente está supuesta a repetir, sí creo, y los bautizos se usan. Primero, vamos a ver, en el credo de los apóstoles, podemos dividirla en 12 verdades, la verdad. La primera es, si lo leen bien, dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera verdad. Eso es lo que creemos, creemos en Dios. Creemos en un solo Dios. Creemos en lo que le seguimos al pueblo judío que crearon la religión de un solo Dios, del Dios Todopoderoso. La segunda verdad es que Jesucristo es Hijo único de Dios. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Creemos en Jesucristo. La tercera verdad dice, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. O sea, fue concebido por el Espíritu Santo y María fue la que engendró a Jesús, Hijo de Dios. Entonces viene otra verdad. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Eso estaba en las profecías de los judíos del Viejo Testamento, de profecías que llegan a esta verdad. Y en realidad fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces la quinta verdad dice que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Entonces yo siempre me hice la pregunta, ¿qué quiere decir eso de los infiernos? ¿Cómo es que Jesús va a ir al infierno? Entonces lo que quiere decir eso, lo que he aprendido yo, corrígeme, es que Jesús bajó a recoger esas personas que habían muerto antes de él, y murieron en gracia, y las recogió para llevárselas al cielo, a las almas al cielo. O sea, no tiene nada que ver con el infierno que pensamos que es un castigo. No, él fue a recoger gente que habían muerto hace muchos años, antes que no habían conocido a Jesús. Espera un tico, Manny, rapidito. El poder entender esta realidad, porque muchas veces es muy confuso. Recuerden que antes de Jesús morir y poder superar la muerte, pues que nos trae a nosotros la esperanza de que nosotros también, si Él puede pasar de muerte a resurrección, pues también nosotros vamos a pasarla. Todo aquel que había muerto antes de ese momento en un estado de gracia estaba como si fuera en un estado de limbo, ¿no? Estaba esperando, no podía pasar al paraíso, porque acuérdense que es a través de la muerte de Jesús, de su entrega, de su sacrificio, que se abre la puerta para los hombres volver a estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, todas estas personas estaban en un estado de espera porque no podían volver al Creador, porque las puertas del cielo estaban cerradas a la humanidad hasta que el Señor, el nuevo Adán, pudiera venir a borrar el error del antiguo Adán. Y ahí es donde viene también Eva, que Eva es la nueva María. La nueva María, que diga, la nueva Eva es María. ¿Ok? Perdona, Manny. Y al tercer día resucitó. Es otra verdad que creemos nosotros, porque resucitó y está en la Escritura. Fue resucitado, lo vieron después de la muerte, la tumba estaba
vacía y las mujeres fueron y no estaba ahí Jesús, y vino Pedro y vino Juan corriendo a la tumba y se había ido. Entonces apareció por muchos lugares a los apóstoles y a los discípulos y a la gente. Entonces otra verdad en ese credo: creemos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Porque aquí estamos hablando del Padre, del Hijo y la Trinidad. Estamos hablando de la Trinidad y Él está a la derecha del Padre y que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Jesús dice, cuando en Mateo 25 está hablando de quién va a ir al cielo, quién va a ser salvado, quién no. Y él se encargará de juzgar a las gentes que mueren para ver si van a ser salvados, si no van al infierno. Eso quiere decir que aquí viene mucho la lectura del domingo, en el cual con fe solamente no es suficiente, hay que tener obras. Y Jesús dice, y Jesús dice, si no tienes obras, si no ayudas al pobre, si no ayudas al preso, si no ayudas al enfermo, si no ayudas a los niños, a los inocentes, si no los ayudas, me estás rechazando a mí. Y cuando me ayudas a uno de esos, entonces me estás aceptando a mí. Entonces Jesús viene y a juzgar entre los vivos y los muertos. Entonces creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Es el Padre, el Espíritu, el Jesús y el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuerza que te hace reconocer a ti en tu corazón, que fue implantada en ti en el bautismo, que te hace reconocer a ti que Dios es y que Jesús es, que existen, que te convencen de que Jesús y Dios existen. Eso es el Espíritu Santo. Otra verdad que reconocemos como católicos es que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir? Una santa porque está en la labor de hacer santidad. Católica, ¿qué quiere decir católica? Católica no quiere decir iglesia católica romano-católica, sino universal. La palabra católica quiere decir universal, que es una sola en todo el mundo. Y apostólica, porque cuando Jesús escoge a sus 12 y los deja y señala a Pedro como la roca, etcétera, y le da a los 12 el poder en la tierra para hacer milagros, etcétera. Son los 12 apóstoles. Entonces, esos 12 apóstoles, como dijo Tony la vez pasada, es la iniciación de la sucesión apostólica. Todos los obispos de la Iglesia Católica vienen de esa línea. Uno nombra a los otros, a los sucesores, etcétera, etcétera. Y esto viene de esta iniciación de Jesús con Pedro y sus apóstoles. Por eso le dicen apostólica. La comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Son toda esa gente que son santos, que están en el cielo o orando por nosotros, protegiéndonos, a los que nosotros le pedimos oraciones para que intercedan con Jesús y con Dios para que nos bendigan, etc. La comunión de los santos son todos los santos que se conocen que se han hecho por la iglesia. Pero yo creo que los santos también son gente que no son santos, que no han sido nombrados santos, pero han sido santos de verdad en su obra, en su proceder en este mundo, haciendo obras buenas. Entonces, esta gente son santos. Yo considero a mi madre santa, porque ella es, y yo le pido yo a veces le rezo a mi madre para que intervengan a favor mío con Jesús. Yo la considero ella santa. Yo creo que todos tenemos esa
esa cualidad que podemos ser santos. Y eso es lo que yo creo que es la comunión de los santos. Entonces, otra verdad que es el perdón de los pecados. Ahí está, en el credo de los apóstoles. El perdón de los pecados, que si tú te arrepientes, etcétera, la iglesia te perdona tus pecados. También creo en la 11, en la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección, que como Jesús y como muchos que han no en la resurrección de los muertos, cuando tú mueres, la resurrección, corrígeme si está bien, es una resurrección del alma, no del cuerpo, etcétera, sino del alma, que va al cielo y te vas a reunir y vas a estar con Jesús y con Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, cantando y muy feliz, y todo el mundo va a ser muy feliz. En cuerpo y alma. Acuérdate que por eso es que se trata con tanta dignidad y respeto el cuerpo después que la persona muere, porque cuando venga el día de la resurrección, ese cuerpo va a ser reunido de nuevo con esa alma y de ahí en adelante para toda eternidad juntos. ¿Okay? Eso es lo que estaba diciendo. Primero, por eso la gente dice, bueno, ¿y cómo entierro? Pues, yo conozco gente que creman a la gente y entonces las tiran en el closet. No, tengo mi tío ahí en el closet, en una caja con la ceniza del tío. Eso la iglesia no, la iglesia tienes que tratar esa ceniza, esos restos, esa ceniza, ese cuerpo con respeto y llevarlo a un lugar que sea un lugar de veneración, un lugar apropiado para poder enterrar esas cenizas. Tú no puedes tener la ceniza de tu padre o tu madre o de tu hermano en el closet, ahí tirada, porque eso no es lo que quiere la iglesia y lo que enseña la iglesia. No, y también por los accidentes que pueden ocurrir. Se rompe la vasija, se cae y está todo regada, o se mete alguien en la casa y se piensa que lo que hay adentro vale dejar y se lo lleva y entonces se perdió Pepito porque Pepito anda dando vueltas en el carro con alguien. El propósito es siempre de tratar, porque tenemos que reconocer que esto que nosotros vemos por fuera, esta máquina, este cuerpo, lo que sí es importante en este cuerpo es el alma, es lo que nos lleva a la presencia y a ese estado de gracia con el Señor. Por lo tanto, cuando la persona muere, y por eso es que ya después de muerto no se puede recibir ningún sacramento, porque el sacramento para poder ser recibido, el cuerpo tiene que estar vivo. Ya después que el cuerpo muere, ya no se puede transmitir esa gracia del Señor al cuerpo, porque obviamente ya el alma no está en el cuerpo, ya el alma ha vuelto al Señor. Y hace años atrás, y yo sé que a lo mejor nos estamos descarrilando un poquito, perdóname, Manny, hicieron unos exámenes comprobando en camas personas que estaban muriendo y tenían pesos, ¿cómo se llama? Manera para poder pesar la persona mientras que moría. Y cuando la persona moría, bajaba de pronto, bajaba el peso de la persona. Y eso era el alma. De pronto bajaba el peso. Y era así en todas las personas que hicieron este examen. Y hicieron lo mismo con animales. Y se dieron cuenta de que el animal vivo y muerto, al momento de estar vivo y al momento de la muerte, el animal no cambiaba. Pero el hombre sí, el peso del hombre cambiaba. Y en ese peso, y estamos hablando de gramos, no es nada no eran libras que uno perdía de pronto, sino que se sabía que algo había dejado el cuerpo, algo había salido del cuerpo, y eso fue comprobado en ciencia, ¿no? Con la ciencia, de saber de que cuando ese momento llegó, cuando llega el momento de muerte,
el alma sale del hombre y vuelve al Señor. ¿Ok? Sí. La última verdad que creemos es la vida eterna, que está la última frase. Entonces decimos amén. La vida eterna, por supuesto, es una de las promesas que la Biblia la Escritura nos da, que vamos a vivir eternamente en compañía de Dios, en compañía de Jesús, alabándolos, todos alabándolos por toda la eternidad. Ese es el credo de los apóstoles. Entonces hay otro, el otro credo se llama el credo niceno. Cuando hubo un emperador romano que se llamaba Constantino, que fue el que adoptó a la iglesia, el cristianismo, como iglesia oficial del Imperio Romano. Y Constantino estaba en su imperio del este, y fundó Constantinopla. Me imagino que ustedes han oído de este individuo. Y por allá, por el año 325, que es la fecha del credo niceno, había muchas controversias entre los cristianos de cuál era la naturaleza de Jesucristo, que quién era Jesucristo, si era Dios o si era persona, o si era las dos, o había muchas herejías, o sea, que existieron en esa época. Entonces Constantino reunió a todos, me imagino que hasta por la fuerza, reunió a todos los obispos de esa época en un lugar que se llama Nicea, en el cual, y después ratificado en otro consejo de Constantinopla en el año 385. Y adoptaron lo que se llama el credo niceo, que es el que está en la página 103, que es el más largo, y es el que se dice durante la misa. Cuando nos levantamos decimos: yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Muchas de las partes son iguales, pero creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, porque Jesús existía en la creación. Cuando dice Dios, hágase la luz, y vino el Espíritu, y el Logos se apareció, que Jesús es el Logos. Jesús existía eternamente, anteriormente. Lo que se encarnó, Dios se encarnó en el momento apropiado en el pueblo judío para mostrarle al pueblo quién era Dios. Y Dios es Jesús, amor. El Dios es Jesús. Jesús es Dios también. Entonces también hubo un problema de que Jesús era Dios, o era hombre solo, o era la iglesia. En este credo dice que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea que Jesús es Dios, Jesús es divino, por quien todo fue hecho. Y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo en la encarnación. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. O sea que Jesús era hombre y era divino. Era hombre y era Dios. Tenía esas cualidades. Y entonces... Okay. Y un momentico, Manny, un momentico. Quiero explicarles algo, porque ustedes puede ser que lo hayan visto, y si no lo vieron, pues, pero quiero que sepan, aquí al costado dice inclinación. ¿Ok? Es importante. Yo me acuerdo cuando yo era joven, había un señor que era muy bueno, muy santo. Siempre ayudaba mucho en la iglesia, y él era el lector, y siempre era lector, monaguillo, era de todo, el pobre hombre. Yo me acuerdo que cuando leíamos el credo, yo lo veía que todos los domingos, cuando llegábamos a esta parte que decía: y por nuestra salvación bajó del cielo, él se doblaba. Yo decía: óyeme, a este hombre le entra el dolor de espalda a la misma vez todos los domingos, chicos.
Y el propósito es que nosotros estamos en este mismo momento actuando como Jesús, como el Espíritu Santo, que bajó a nuestra humanidad. Porque acuérdense que lo que reconocemos en este momento es que Dios amó tanto, el Juan 3:16, que lo vemos tanto por ahí, John 3:16, por todos lados uno lo ve. ¿Qué significa eso? Que Dios amó tanto al hombre que se hizo uno como él para enseñarnos como uno de nosotros. Porque ya había tratado de enseñarnos a través de otros, pero se veía que el mensaje no llegaba. Así dijo, bueno, ahora yo me voy a hacer uno como ellos para estar dentro de ellos y a ver si entonces ellos aprenden de uno como ellos. Dios manda al Hijo, que es Jesús, y aquí en este momento cuando dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó, y ahí estamos doblados. Y yo no sé si ustedes se fijan, ustedes van a ver al Padre José Luis, o me van a ver a mí, que en este momento nos inclinamos. Es una reverencia que estamos ofreciéndole al Señor, que lo grande que Él es, que en esa humildad de que Él, creador del mundo, quiso convertirse como la criatura para poder ayudarnos a nosotros a superar nuestra condición. Por eso es que nosotros nos doblamos, nos echamos en reverencia, reconocimiento al Señor, que oye, tú no tenías que haber hecho esto, pero tú estás tan enamorado de nosotros que lo hiciste. Y por lo tanto, Señor, te damos gracias porque te hiciste uno como nosotros, cuando somos nosotros lo que tenemos que ser como tú, ¿no? O tratar de ser como tú. Pero Él sabía que si yo soy como el nuevo Adán, entre ellos van a poder superar su condición. Y ese es el propósito. Así que cuando ustedes vean al sacerdote, ustedes deberían de estar haciéndolo también. Cuando bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y entonces nos paramos recto otra vez. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Estamos haciendo el movimiento como si fuera Jesús, vino al mundo, se encarnó de la Virgen María, y entonces volvemos a la posición así. ¿Ok? Vale. Perdona, Manny. Ok. Entonces, otra vez entonces menciona la parte de, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí no menciona de que fue a los infiernos, nada más que en el credo de los apóstoles. Y está sentado a la derecha del Padre, también igual que en el otro credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Al final de los tiempos, las escrituras dicen que Jesús va a venir a juzgar a los vivos y los muertos. Esa es la segunda venida de Jesucristo, cuando venga y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquellos que hicieron bien, etcétera, vengan conmigo. Y aquellos que no hicieron bien, pobre de ellos. Y Jesús lo juzgará. Yo no creo que mucha gente pertenece a esa parte, pero porque tú siempre tienes la facultad de la redención, el arrepentimiento y hacer buenas obras. Por ejemplo, uno de los crucificados, Jesús fue crucificado con dos criminales y uno se arrepintió ahí en la cruz antes de morirse. Y Jesús dijo, esta noche, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Se arrepintió al final. No quiere decir que no vas a hacer toda tu vida, vas a ser un delincuente, un criminal y después arrepentirte a lo último. Aunque mucha gente en la época de Constantino no se bautizaba hasta que iban a morir. El bautizo te perdonan todos los pecados. Y la idea era, bueno, yo voy a vivir la vida entonces que me bauticen y voy a ser salvado de todas maneras. No. La iglesia y la religión nuestra no permite eso, sino tú tienes que vivir una vida de lo que se llama santificación, de hacer buenas obras toda tu vida por el poder del Espíritu Santo y de Jesús,
para poder llegar al final. Por ello, cuando Pablo dice que es una carrera hacia la gloria. Y todos los días tienes que estar trabajando en esa carrera y desarrollándote y tu santificación. Creo en el Espíritu Santo, otra vez aquí, Señor y dador de vida, es el que, como hablamos ahorita, que procede del Padre y del Hijo. Aquí hay una diferencia entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, oriental. Nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos creen que el Espíritu Santo procede del Padre. Y que con el Padre y el Hijo reciben una misma dirección y gloria. Y que habló por los profetas. Aquí está hablando de los profetas, todos esos profetas que existieron con el pueblo judío, que profetizaron la venida del Señor Jesús, que como dice Tony, que la Biblia es la historia de la salvación del hombre, empezando con Génesis 1 y llegando hasta el último libro de la Biblia, Revelación. Es la revelación, es la historia de la salvación del hombre, que empezó con el pueblo judío y culminó con la resurrección, la crucificación y la resurrección de Jesús. Confieso, otra vez, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, lo mismo que hablé en el credo de los apóstoles. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Eso no estaba en el credo de los apóstoles, pero eso quiere decir que si tú eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tienes ese bautizo, es el que es válido. Y no importa, yo no creo, corrígeme si es verdad, si te bautizas en una iglesia presbiteriana, te bautiza en el nombre del Hijo, Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Es válido. Vale. Okay. Mientras que se use la fórmula que el Señor enseñó. Si te dicen yo te bautizo, y aquí es interesantísimo, Manny, because si yo digo nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es válido. Okay. No es válido porque no se usó la fórmula que el Señor dijo que se usara. Cuando en el Evangelio de Mateo, el Señor le dice, el Señor le dice a sus apóstoles, vayan al mundo y bautícenla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si en el bautizo hay una realidad que muchas veces las personas no reconocen, y esto sucedió en Chicago no hace mucho, ¿ok? Un sacerdote que se puso a ver un video de cuando él era niño, cuando fue bautizado con su hermano en Jimagua. Y el pobre sacerdote se está viendo el video y oye el diácono que dice, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él, siendo sacerdote, se da cuenta de que la fórmula que se usó no es válida. Entonces tuvo que ir a su obispo, que entonces tuvo que estudiar el caso y reconocer de que este sacerdote no podía haber sido sacerdote porque nunca había sido bautizado legítimamente. Válidamente, el obispo tuvo que bautizarlo, darle primera comunión, confirmarlo, hacerlo sacerdote de nuevo, porque sin el sacramento de bautizo válido, ninguno de los otros sacramentos se pueden recibir. Pero si tú vas a una iglesia cristiana, vamos a ver una iglesia presbiteriana o episcopal, te bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Y podrás entrar por ejemplo, yo conozco una persona que, soy yo. Mira, Lisa, cuando fue a la hija de ella, cuando fue a hacer yo la bauticé en la iglesia presbiteriana porque su papá era presbiteriano. Cuando yo fue a hacer la comunión aquí, ya, entonces la puse en colegio católico y ya para que hiciera todo el resto de sus sacramentos. Cuando fue a coger la comunión, la monja me dijo,
tiene que bautizar a la niña. Le digo, ¿cómo que la tengo que bautizar si ella está bautizada? No, mira, aquí mismo lo dice en el credo. Una iglesia católica, hay solo una iglesia que es católica, y es la católica. Y me tocó verla bautizar en la iglesia católica. Entonces, Y ella, este comentario, mira, Manny, me dice que la monja se equivocó. ya. El credo también nos dice que un solo bautizo, ¿no? Hay un solo bautizo. Por lo tanto, si la fórmula fue ella lo que tiene que para entrar en comunión con la Iglesia Católica, entonces es una profesión de fe que ella recita y eso es suficiente. Para que ella tenga el conocimiento de que he cambiado ahora. Ya no soy presbiteriana, ahora soy católica. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que reconocer el credo que se acaba de recitar y no es que el niceno no es el que se dice la profesión. La profesión de fe es el de los apóstoles, porque ese es el credo de que todo cristiano a través de los años ha usado para entrar en la Iglesia Católica. Por lo tanto, por eso es que se mantiene, aunque obviamente el credo niceno es mucho más profundo y nos ayuda a entrar en más verdad de lo que es nuestra creencia. Se usa el credo de los apóstoles porque es el que nos conecta a todos, porque todo es como tú dijiste, Manny, es el que usamos en los bautizos, pero por eso lo usamos en los bautizos. Por eso es que lo usamos y renovamos nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual. En el mismo bautizo también se le pide a todo el mundo se pongan de pie para que renuevan sus promesas bautismales, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos conectar, de que nosotros podemos ir desde aquí hasta allá, podemos ir desde aquí de Miami hasta Jerusalén en una cadena, porque todo cristiano ha recitado este credo. Todo diácono, todo sacerdote que ha sido ordenado con la imposición de mano puede ir derechito a Jesús a la última cena, porque fue la imposición de las manos a través con los apóstoles. Desde ese momento en adelante podemos pasar, porque la iglesia, eso es la grandeza de nuestra iglesia, es que tiene esta conexión, esta cadena que nos lleva derecho. Han habido papas buenos, papas malos, buenos sacerdotes, diáconos buenos, diáconos malos, pero lo importante es que hay una línea derechita desde aquí hasta aquel que la comenzó, ¿no? Aquel que por eso nos decían cristianos, porque nosotros queríamos ser como Cristo, ¿no? Y el nombre cristiano llegó a ser una burla que se le hacía a la iglesia católica, porque estos son los cristianos, aquellos que quieren ser como Cristo, ¿no? Y Dios quiera que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Okay, so Manny, are we done? Yeah. Yes. Yeah. All right. Bueno, el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Okay, so esa es, y acuérdense, miren, no tanto de memorizar los credos, sino de aprenderlo, meditarlos y reconocerlo. Siempre le digo a todo el mundo, es preferible, y esto se lo dicen a los sacerdotes, no memoricen las oraciones, sino léanla, porque cuando uno la lee y la lee despacio, ya uno no es un papagayo, uno está meditando lo que uno está leyendo y lo estás diciendo mucho más despacio. Para mí el poder rezar el rosario con ustedes y cuando lo hago siendo más despacio, para mí es mucho más espiritual que si lo tuviera yo rezando solo. Muchas veces uno se coge ese embullo y rumbo de velocidad y se nos olvida el propósito de la oración. Okay? So, ya yo creo que nos pasamos un poquitico, le pedimos que nos perdonen, pero era importante porque Manny y Lisa van a estar fuera un ratico de nosotros. Que tengan buen viaje. Gracias, that's right. Yeah, Kiki. We're on vacation. ya está. Bueno,
El Señor esté con ustedes. Y con Que la tu bendición de espíritu. Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca en sus hogares y sus corazones. Amén.